Revelado, un millonario disfrazado descubre la verdad impactante de su prometida increíble. La noche envolvía la Ciudad de México en un manto de luces resplandecientes, y entre ellas se encontraba Alejandro, un arquitecto cuya imagen de éxito lo había convertido en el orgullo de su familia. Su oficina, ubicada en un edificio elegante con vistas a la Torre Reforma, era un símbolo de su dedicación. Sin embargo, bajo la superficie de ese encanto profesional y social, un profundo sentimiento de inseguridad lo acorralaba en silencio. La colección de admiraciones que había logrado construir provenía de un arduo sacrificio, una herencia que sus padres le inculcaron en su infancia, cuando soñaban con un futuro mejor desde su colonia humilde. Pero ahora, a sus 35 años, Alejandro se sentía como un impostor en una vida que no reflejaba del todo su esencia. La mágica noche en la galería de arte había cambiado todo. Sofía, con su risa contagiosa y su pasión por la pintura, había iluminado su mundo. Cada encuentro con ella era como una dosis de felicidad que contrarrestaba sus inseguridades más profundas. Sin embargo, el eco de las advertencias de sus amigos y familiares resonaban en su mente. «Ten cuidado, Alejandro, podría interesarle solo tu dinero». El dilema era abrumador. A pesar de su atracción innegable, la desconfianza comenzaba a brotar en su interior. Respiraba con dificultad mientras se preguntaba si realmente era merecedor de su amor o si siempre sería un millonario disfrazado. Mientras las horas avanzaban, sus pensamientos se arabazaban en espiral. ¿Qué pasaría si Sofía solo lo veía como un medio para elevar su estatus? La idea lo atormentaba, cuestionando si podría existir una conexión genuina en medio de la superficialidad que rodeaba su mundo. A medida que sus sentimientos se profundizaban, la angustia también lo envolvía. Necesitaba averiguar la verdad, no solo para protegerse a sí mismo, sino también para proteger a Sofía. En su búsqueda, descubrió fragmentos de la vida de Sofía, historias de luchas familiares que resonaban con su propia historia, pero un miedo latente lo dominaba. ¿Acaso encontraría algo que desmintiera sus sentimientos? El peso de su propia identidad se volvió abrumador. ¿Cómo podría arriesgar su corazón si su vida entera había sido una serie de sacrificios y renuncias para ser aceptado en la élite? El rastro de murmuraciones lo empujaba a una inevitable confrontación y su respiración se volvía irregular. La tensión creció hasta un límite insostenible, hasta que una tarde nublada Alejandro se encontró frente a Sofía. Las palabras brotaron como dagas mientras la verdad se desnudaba en una conversación llena de emociones contenidas. Sofía, con una mirada de determinación, destapó una historia de deshonra que había atormentado a su familia, un secreto relacionado con un primo de Alejandro. Las revelaciones giraban alrededor de ellos, y mientras escuchaba, su mente giraba con rapidez. ¿Qué lugar ocuparían en un mundo plagado de sombras familiares, de historias no contadas? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El futuro se desvanecía en la incertidumbre. Podría enfrentarse a los temores de su familia, al legado de mentiras y prejuicios que atormentaban su corazón. El dilema se erguía como una muralla impenetrable, mientras las sombras del pasado se cernían sobre ellos.
Alejandro se hallaba en la encrucijada de su vida, dudando entre el amor y las expectativas, en un abismo del cual no sabía si podría salir. Justo en ese instante, su teléfono vibró, interrumpiendo el momento tenso. El mensaje prometía una revelación que podría cambiarlo todo, desatando un curso inesperado que los obligaría a revalorar todo lo que creían saber. La oscuridad en su interior palpita, y la pregunta resonaba con fuerza. ¿Podrían enfrentarse a las verdades ocultas y forjar un amor que trascendiera las sombras? La vibración del teléfono se sintió como un golpe en el estómago. Alejandro miró la pantalla, un mensaje de su madre, siempre preocupada y con una intuición aguda para detectar problemas. «Hijo, tenemos que hablar. Hay algo que debes saber sobre la familia de Sofía». La recomendación era clara, no ignorar la advertencia. Sin embargo, la misma desconfianza que lo había perseguido comenzó a tomar las riendas de su mente. ¿Qué más podría salir a la luz?, se preguntó mientras su pecho se oprimía. Decidió que tenía que encontrar respuestas, no solo para calmar sus temores, sino también por el respeto y amor que sentía por Sofía. Bajó de su oficina, con el plan de buscarla. La idea de enfrentarse a los rumores y a la sombra del pasado lo llenó de determinación. Si iba a construir algo con ella, necesitaba saber cómo podrían abordar el alegado deshonor que conectaba sus familias. Al llegar al café que frecuentaban, su mente estaba en un torbellino. Los rostros borrosos de los clientes se convertían en meras sombras. No podía dejar de pensar en la forma en que Sofía había compartido su historia de forma tan abierta. Cada palabra suya resonaba con una sinceridad que desafiaba toda expectativa superficial. «Quizás ella navega en su propia tormenta, como yo», pensó. Pero a esta altura estaba claro que el simple amor no sería suficiente para superarlo todo. Cuando la vio entrar, el mundo se detuvo. Sofía llevaba una blusa blanca, su cabello caía en ondas suaves, pero su mirada reflejaba una intensidad que Alejandro no había notado antes. Al acercarse, él podía sentir la combinación de emoción y tensión en el aire. Fue consciente de que esta charla podría definir su futuro, no solo como pareja, sino como personas que buscaban la verdad en un camino lleno de espinas. «Alejandro, te vi algo alterado en nuestro último encuentro», comenzó ella, dándole un ligero toque en el brazo que lo encendió. «¿Qué sucede?» «Soy el que debería preguntar eso», respondió, tratando de mantener la voz firme. «¿Por qué no me contaste sobre la conexión entre nuestras familias? Acabo de recibir un mensaje de mi madre que suena alarmante». Sofía frunció el entrecejo, y Alejandro sintió cómo estaba construyendo murallas cuando él lo que deseaba era acercarse más. No sabía si era relevante. «Es una historia muy antigua, pero sí, hay cosas que te puedo contar». Al escucharla, sus inseguridades se calmaron solo un momento. Los relatos de días grises y problemas familiares resonaban con sus propias anécdotas. La lucha de su padre con el alcoholismo, las discusiones familiares tras los fracasos. A medida que Sofía narraba sus recuerdos dolorosos, Alejandro comprendió algo fundamental. Los dos estaban atrapados en un ciclo de heridas no resueltas. No obstante, un nuevo dilema emergió. La historia de su familia indicaba que habían tomado decisiones que, si se revelaban, podrían poner en jaque su relación. «Sofía, ¿crees que podremos enfrentar esto juntos? ¿Podrás confiar en mí después de escuchar lo que podría desmoronar lo poco que hemos construido?», cuestionó con voz temblorosa. Los ojos de Sofía se abrieron como si descubriera la verdad oculta, y Alexander sintió una chispa de esperanza. Pero el silencio que se extendió entre ellos comenzaba a llenarse de tensión. Las palabras que aún no habían dicho pendían en el aire, y el eco del futuro incierto resonaba ominosamente.
Mientras sus mentes giraban en busca de soluciones, Alejandro se sintió atrapado entre dos mundos: el amor fresco que habían cultivado y las promesas del pasado que amenazaban con destruirlo todo. La angustia y la urgencia crecieron en su interior, llevándolo a una decisión crucial. ¿Podría Alejandro arriesgarlo todo para descubrir la verdad completa, incluso si eso significaba desgarrar su vida tal como la conocía? Con el impulso emocional en aumento, decidió que el momento había llegado para plantear un nuevo escenario. Sofía, quizá deberíamos hablar con nuestras familias. Solo así podremos saber realmente qué nos une y qué nos separa. El tiempo se congeló mientras sus corazones latían al unísono, enfrentando la posibilidad de confrontaciones dolorosas. A pesar de la angustia, una nueva certeza comenzaba a surgir en su interior. Cuando el silencio se rompió, el futuro parecía más incierto que nunca. ¿Cómo tendrían que reconstruirse después de lo que descubrirían? La decisión ya estaba tomada, pero el camino por delante era desconocido. La atmósfera del café se tornó densa. Cada sorbo de su café parecía atraer el peso de la conversación a la mesa. Alejandro sintió cómo sus manos temblaban, no por el frío del vaso en sus dedos, sino por la incertidumbre ardiente que lo consumía. Mirando a Sofía, notó que su vulnerabilidad era a la vez un reflejo de la suya. ¿Qué decisiones tomarían en este nuevo laberinto emocional? El hecho de que fueran a enfrentar secretos familiares no era solo una cuestión de amor, era un desafío personal que podría definir quiénes eran por completo. Se dio cuenta de lo que estaba en juego no solo para ellos como pareja, sino para su propio crecimiento como individuo. La idea de explorar las repeticiones de su pasado resonaba en él como un tamborileo constante. ¿Se atrevería a abordar sus propias heridas al mismo tiempo que sacaban a la luz las de sus familias? La conversación ya no era un simple cruce de palabras, era una oportunidad de desentrañarse, como si cada revelación pudiera deshacer los nudos que lo ataban. ¿Por dónde empezamos?, preguntó, buscando claridad mientras trataba de alejar la desesperación que lo envolvía. La voz de Sofía era un hilo de seguridad que trataba de unir sus corazones a pesar de la tormenta inminente. Tal vez deberíamos planificar una cena con nuestros padres, un encuentro casual primero, sin presionar demasiado. Necesitamos entender que es un momento delicado, sugirió ella, con una voz que resonaba en su interior. Alejandro sintió que su corazón se aceleraba. La idea de enfrentar a sus padres, discutir el pasado y cuestionar las decisiones que les habían llevado a ese punto, lo llenó de temor. Pero también había un destello de determinación. La charla se convirtió en un ejercicio de sopesar riesgos. ¿Y si todo explota en nuestras caras, Sofía? Si nuestros padres no pueden superar su pasado, ¿qué pasará con nosotros?, preguntó Alejandro, cada palabra cargada de la carga emocional que llevaba dentro. Su mirada buscaba respuestas en los ojos de ella, un reflejo de su propia ansiedad. «Porque hay algo que nunca te he contado», comenzó Sofía, la tensión palpable llenando el espacio entre ellos. Alejandro sintió que su corazón se detenía, como si el tiempo se hubiera congelado ante la posibilidad de una revelación que podría cambiarlo todo. Mis padres han tenido sus propios secretos, complicaciones que afectaron nuestras vidas. Y sé que no puedo permitir que las sombras detengan nuestro futuro. Ese momento resultó ser tanto un alivio como un nuevo peso. Ella no era la única que se enfrentaba a su historia. El camino se abría ante ellos como un lienzo en blanco lleno de oportunidades y desafíos. Esa conexión, esa disposición a luchar juntos por la verdad, era un indicio de crecimiento, un paso hacia la transformación personal que ambos necesitaban desesperadamente. Entonces hagámoslo.
Rebobina desde la raíz. Quiero saber de tu historia, y yo compartiré la mía, dijo Alejandro. Un nuevo enfoque comenzaba a fluir en él. La idea de ser totalmente transparente se convirtió en un requisito para poder construir algo sólido. Mientras pactaban compartir sus anécdotas, nuevos escenarios comenzaron a surgir en su mente. La idea de despojarse de los velos del pasado era aterradora, pero extremadamente liberadora. Comprendió que su lucha no sería solo una victoria conjunta, sino una forma de deshacer los patrones de dolor que habían arrastrado durante tanto tiempo. Podía sentir que cada palabra que podrían compartir sería un ladrillo en la construcción de su futuro. Sin embargo, el reto que se acercaba era imponente. Alejandro no podía evitar cuestionar si realmente estaban listos para sumergirse en lo biográfico y emocional. Tal vez su amor sería puesto a prueba, y no había vuelta atrás. Tomar ese paso significaba abrir la puerta del pasado, y aunque el corazón le palpitaba de emociones encontradas, se sintió más decidido que nunca. El compromiso estaba claro, pero la incertidumbre continuaba cerniendo su sombra. Con cada respiración, la idea de abrazar sus historias individuales lo llenaba de valentía y miedo. Las revelaciones estaban a punto de desatarse y cada uno de ellos tenía que ser lo suficientemente fuerte para soportarlas. La pregunta era, ¿lo serían? Mientras se levantaban para salir, la conversación y el desafío por delante se cerraron con una nueva certeza. La verdad, todos los secretos familiares pronto se les revelarían. Y Alejandro supo que el destino les tenía algo más que revelaciones laborales, uno que podría cambiar sus vidas para siempre. Estaban listos para el próximo capítulo. La realidad comenzaba a acercarse como un maremoto, y el tiempo para enfrentar el pasado se estaba agotando. La noche que se acercaba a pasos agigantados se sentía como un umbral a algo monumental. Alejandro no pudo evitar notar cómo la luz parpadeante de la lámpara de su sala se reflejaba un poco más intensamente en su rostro. Con cada latido de su corazón, la ansiedad se transformaba en energía explosiva que parecía requerir una liberación. La cena planeada con ambos padres se convirtió en una constante en su mente, equiparada a una presentación de alta importancia en su trabajo profesional. En lugar de permitir que esas sensaciones lo abrumaran, se concentró en desglosar lo que ya sabía de su familia y la de Sofía. El pasado les había marcado, pero Alejandro era consciente de que no podía cambiarlo. Solo podía decidir cómo reaccionar ahora. Se sentó en la mesa del comedor, documentación y notas dispersas, comienzos de un análisis nostálgico y profesional que, aunque distintas, necesitaban del mismo rigor y atención. El proceso de preparación lo llevó a plantearse si había llegado a conocer realmente a sus padres. Desde niño había respetado sus decisiones, pero los secretos que habían arrastrado durante años a la vista de un chico inocente se sentían como fantasmas que ahora, en su adultez, querían reclamar su espacio. «No puedo abordar su pasado si no entiendo el mío», murmuró para sí mismo. El eco de esas palabras creció en la habitación. En su trabajo como analista de mercado, Alejandro había aprendido a desmenuzar patrones. Utilizaba infinidad de datos y hechos para proyectar un futuro basado en opciones. Sin embargo, la complejidad emocional del hogar contrastaba con la frialdad de su profesión. Aplicar ese conocimiento al ámbito personal no sería sencillo, pero ahora era el momento de intentarlo. Decidió escribir una lista. Al inicio fueron solo palabras alrededor de sus vivencias: rechazo, dolor, expectativas. En el siguiente renglón consideró lo que quería cambiar: libertad, amor, conexión. La metamorfosis personal que buscaba estaba, a simple vista, en un conjunto de acciones. Sin embargo, cada palabra también significaba un desafío.
¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar para desatar esos nudos familiares? Mientras examinaba su propio esfuerzo, una idea revolucionaria emergió. Esto no se trata solo de mis padres, se trata de mantener mi voz en mi historia, pensó. Esa revelación lo iluminó. Los secretos de su familia no definían su futuro ni su relación con Sofía. Necesitaba realizar la separación en su mente. Aunque se preocupaba por cómo sus padres reaccionarían, eso no debía interferir con su camino de crecimiento. Al llegar el día de la cena, la incertidumbre abrazó a Alejandro con mayor intensidad. La preparación formal surgió de un deseo más importante, su desarrollo personal. Mientras organizaba los ingredientes para la cena, se encontró en un dilema. ¿Qué podía hacer si sus padres no estaban dispuestos a abrirse a las verdades que se plantearían en la conversación? ¿Cómo cuidaría su propio bienestar emocional mientras intentaba ayudar a los demás? Se vio asaltado por la necesidad de establecer límites. No era solo una comida, era el escenario donde examinarían los límites de su historia familiar, y su seguridad emocional debía estar en primer lugar. Podía optar por desconocer la historia o tomar la valiente decisión de integrarla en su propio relato. Cuando llegó el momento, la tensión acumulada lo llevó a un punto de fricción. Los rostros familiares se sentaron frente a él, cada uno con su carga de secretos y corazones latiendo con incertidumbre. Sin embargo, la sabiduría adquirida a través de sus análisis mentales le dio el valor necesario para empujar. En lugar de permitir que el miedo dictara su voz, Alejandro decidió ser el piloto de su futuro, listo para desatar sus palabras. «Hoy quiero hablar de nosotros», comenzó, y sintió cómo esas 4 palabras, en medio del silencio, se convirtieron en el comienzo de algo monumental. Sabía que esa cena no solo se enfocaba en los secretos, sino en la oportunidad de redefinir sus relaciones y, en última instancia, a sí mismo. Lo que aún no sabía era que algunos secretos no solo reivindicarían el pasado, sino que podrían abrir una puerta hacia algo más profundo y revelador en su vida con Sofía. Entonces una idea surgió en su mente, y si no solo era él quien debía luchar por la verdad. ¿Y si el amor que compartía con Sofía los llevara a un lugar donde ni siquiera sus propias historias pudieran interponerse? Con esto, el riesgo personal que había asumido era aún mayor. ¿Estaría preparado para enfrentarse a la verdad no solo de su familia, sino también del futuro que deseaba construir con ella? A medida que las palabras se deslizaban por sus labios, el eco de su propia voz parecía amplificarse en su cabeza. Aquella declaración no solo marcaba el inicio de una conversación, sino el verdadero momento de confrontar su historia y la de su familia. Alejandro, aún consciente de la tensión palpable en la sala, observó a sus padres, cuyas expresiones eran un collage de sorpresa y anticipación. La conversación que siguió fue un laberinto emocional. Sus padres, que alguna vez habían sido figuras de autoridad temidas, estaban ahora frente a él, vulnerables en su humanidad. La ira se convirtió en tristeza, y la tristeza en la voluntad de abrirse, y a medida que cada uno compartía fragmentos de su pasado, Alejandro sentía que sus propias costuras se unían de nuevo. Sin embargo, el proceso no era fácil. A cada revelación que escuchaba, una nueva pregunta surgía. ¿Realmente quería conocer todo? Al finalizar la cena, una sensación de alivio se envolvió a su alrededor, pero también quedaba la inquietud en su mente. Había logrado evolucionar la dinámica familiar, y sentía que ese cambio había influido en su propio crecimiento. Era un recordatorio claro de que enfrentar verdades ocultas podía ser una experiencia liberadora. Pero, como en toda búsqueda de la verdad, cada revelación conllevaba un peso. No se puede construir sobre mentiras, se dijo a sí mismo, reflexionando sobre las palabras que había pronunciado.
Así decidió que la cena no sería el fin, sino un punto de partida. Las verdades reveladas abrieron un nuevo espacio de diálogo, y la idea de mantener conversaciones continuas lo llenó de energía. No quería que la revelación se convirtiera en un suceso aislado. Necesitaba convertirla en parte integral de su vida. Sin embargo, había otro terreno inexplorado: Sofía. La relación que estaban construyendo estaba coronada con un amor que parecía ser la respuesta a sus preguntas más profundas, pero también estaba impregnada de su propia historia. Él sabía que confrontar su propio pasado había sido un paso importante, pero ahora debía compartir esa transformación con ella y tal vez invitarla a abrirse también. Mientras caminaba hacia su hogar, el amanecer se asomaba con una claridad que él no había visto en años. Tal vez mi verdad es solo una parte de la historia, pensó, sintiendo la necesidad de ser honesto no solo con Sofía, sino también consigo mismo. La promesa de un futuro compartido sin secretos lo motivaba. Sin embargo, la incertidumbre de lo que eso significaría lo abrumaba. A su llegada, el eco de sus interacciones familiares retumbaba en su mente. Se sentó en el sofá, revisando mentalmente lo que había aprendido esa noche. La pregunta que aún lo inquietaba era: ¿estaba Sofía dispuesta a desnudarse emocionalmente de la misma manera? La necesidad de conocerla más a fondo se hacía apremiante, un deseo de que ambas historias se entrelazaran sin sombras. Tomó su teléfono. Su dedo titubeó sobre la pantalla. Necesitaba hablar con ella, pero ¿cómo abordaría el tema sin invadir su espacio? La urgencia de la conexión lo llevó a una resolución. No iba a esperar más. Era el momento de ser abierto, de crear un espacio donde ambos pudieran explorar su verdad y sus temores. «¿Te gustaría cenar conmigo esta noche?», escribió, encaminándose hacia un próximo encuentro que prometía ser igualmente revelador. Estaba listo, dispuesto a empoderar su amor con la verdad compartida, pero al mismo tiempo, un temor persistente surgía en su interior. ¿Cambiaría eso la visión que Sofía tenía de él? ¿Y si la verdad los separaba en lugar de unirlos? Las palabras simplemente vibraron en su mente. La cena con sus padres había sido un primer paso. Ahora, la respuesta a su dilema emocional podía ser incluso más complicada. Mientras la incertidumbre lo acechaba, Alejandro se encontraba al borde de un nuevo capítulo, tanto en su vida personal como profesional. ¿Sería capaz de resolver los nudos del pasado y permitir que su relación floreciera? Su corazón latía con fuerza ante el dilema que se había presentado. Había llegado el momento de enfrentar no solo sus miedos, sino también el inevitable choque de sus realidades con Sofía. La cena de esa noche prometía traer más que una simple conversación. Era el umbral hacia una verdad que podría redefinir todo. Y así se preguntó una vez más: ¿estaría listo para descubrir lo que podría estar escondido tras la máscara que ambos habían llevado tanto tiempo? El día en que Alejandro se preparaba para la cena con Sofía fue un torbellino de emociones. Se miró en el espejo, ajustándose la camisa y tratando de disimular la tensión en su rostro. Sin embargo, a pesar de su apariencia despreocupada, sentía un torbellino de dudas en su interior. El acto de abrirse a Sofía representaba un desafío que requería una valentía que aún no estaba seguro de poseer. Pensaba en cómo había experimentado esta transformación personal en la cena anterior con sus padres. Había sido liberador, pero ahora el peso de la vulnerabilidad se multiplicaba, ya que lo que estaba en juego era una relación que empezaba a parecerse a algo serio. No podía permitirse retroceder. Había prometido a sí mismo que no volvería a construir sobre mentiras, y eso debía incluir su relación con Sofía. Mientras se dirigía al restaurante, su mente pasaba por las diferentes posibilidades de la conversación. ¿Cuánto debo compartir? ¿Y si se asusta?
¿Acaso será capaz de afrontar mis verdades? Estos cuestionamientos no lo dejaban tranquilo. Pero tenía que recordar que también quería conocer la historia de Sofía, adentrarse en las capas que podía haber escondido tras su encantadora sonrisa. Al llegar al restaurante, la atmósfera vibraba con un aire de expectación y una pizca de romanticismo. Se sentó en la mesa que había reservado, emitiendo un hilo de confianza entre el caos emocional que experimentaba. Cuando Sofía apareció a lo lejos, iluminada por la luz suave de la entrada, un destello de esperanza brilló en su corazón. Sin embargo, también se sentía como un actor a punto de enfrentarse a una escena dramática. «Hola, me alegra que hayas venido», dijo él intentando sonreír. Sus palabras eran sinceras, pero había un hilo de nerviosismo subyacente que no pasaba desapercibido. «Siempre estoy dispuesta a una buena cena», respondió ella, sentándose. El intercambio de miradas era intenso, casi cargado. Alejandro sintió como cada palabra era una raqueta que rebotaba en la cancha de su mente. A medida que avanzaba la cena, la conversación fluía de manera fluida y natural, aunque la presión interna seguía creciendo en él. Sentía la necesidad de abrir un espacio seguro donde ambos pudieran ser genuinos. Se estaba dando cuenta de que había una barrera que ambos sostenían, como si temieran romper la burbuja perfecta que habían creado juntos. Finalmente, tras varios intentos fallidos de encontrar el momento adecuado, Alejandro decidió que era ahora o nunca. «Sofía, hay algo que necesito compartir contigo», comenzó, su voz temblando ligeramente. «He estado trabajando en comprender mi pasado y cómo me ha formado, y siento que debo ser transparente contigo. Quiero que también puedas serlo conmigo». Sofía lo miró con sorpresa. Había ansiedad en sus ojos, pero también una chispa de curiosidad. «Claro, Alejandro, para eso estamos aquí, ¿verdad? Para conocernos mejor». La respuesta de ella lo alentó, pero al mismo tiempo lo llenó de inquietud. ¿Estaba ella también lista para desnudarse ante él como lo había hecho con sus padres? ¿O había cosas en su vida que preferiría mantener guardadas? Una pregunta fulgurante lo invadió. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar en esta búsqueda de autenticidad? Mientras ella comenzaba a compartir, Alejandro se sintió inmerso en un crisol de revelaciones. La forma en que su voz temblaba le hablaba de una historia oculta. En lo más profundo de su ser, Alejandro entendía que su propio camino hacia la verdad estaba entrelazado con el de Sofía. La cena, entonces, no sería solo sobre sus historias individuales. Sería sobre cómo esas historias podrían converger en una narrativa compartida. Las revelaciones podían ser dolorosas, impactantes, incluso arriesgadas. Un aire tenso se apoderó del espacio entre ellos. Ambas fuerzas catalizadoras de sus pasados estaban a punto de cruzar caminos. «¿Qué tan profundo te atreves a ser honesto, Alejandro?», pensó él, experimentando un escalofrío eléctrico. La conversación avanzaba hacia un precipicio, donde cada confesión podría ser la clave para un futuro conjunto o un ladrillo en el muro que los separaría. A medida que las palabras comenzaban a fluir, Alejandro sintió que la vida que había conocido hasta ese momento estaba a punto de cambiar irrevocablemente. Las sombras de sus pasados se cernían sobre ellos. ¿Estará Sofía lista para enfrentar la verdad que él aún no ha revelado por completo? Esa pregunta latía en su interior, mientras la noche apenas comenzaba y las puertas de la incertidumbre se abrían ante ellos. Las palabras de Sofía fluyeron con una mezcla de nerviosismo y sinceridad. Alejandro escuchaba atentamente, sintiendo que cada frase la acercaba más a él, pero también desataba en su interior un sinfín de preguntas. Mientras sus ojos se encontraban, un destello de vulnerabilidad los cruzó, haciendo que la atmósfera se volviera aún más densa.
Cada revelación de Sofía desnudaba sus propios miedos. Ella hablaba de relaciones pasadas, de promesas rotas y de la duda que había vivido durante años. Cada historia que contaba resonaba en los rincones de su mente, haciendo eco de sus propias inseguridades. La vulnerabilidad de Sofía le recordaba que no estaba solo en su búsqueda de autenticidad, pero también despertaba en él una nueva duda acerca de si podría ser lo suficientemente fuerte para llevar esa carga compartida. «Siempre he tenido miedo de mostrarme tal como soy», se atrevió a decir ella, con una voz temblorosa. «Siento que tengo tantas capas que esconder y que a veces ni siquiera yo reconozco quién soy realmente». Los pensamientos de Alejandro se agitaron como una tormenta. Esa lucha interna se reflejaba en su propio miedo a ser verdaderamente visto, a dejar que sus cicatrices fueran visibles. La sinceridad de Sofía era un reto, y aún más alarmante, un espejo que obligaba a Alejandro a confrontar su propia imagen distorsionada. Había creído que al abrirse encontraría alivio. Sin embargo, esa lucha era una batalla a enfrentarse por ambos. Él decidió que era el momento de compartir su propia verdad. «Yo también tengo miedo, Sofía», confesó, sintiendo cómo un peso caía de sus espaldas al pronunciarlo. «Mi pasado es complicado. He vivido en una burbuja de éxito, pero dentro hay un vacío profundo. Hay cosas que he ocultado incluso de mí mismo». El silencio se alargó entre ambos, como si el espacio se hubiera colmado de promesas y desvelos. Las miradas se centraron en los ojos del otro, cada uno buscando el valor del otro. La conversación había avanzado hacia un abismo, y cada uno sabía que la caída podría cambiarlo todo. «¿Y si hay cosas en ti que no puedo aceptar?», preguntó Sofía. Su voz era casi un susurro, cargada de una mezcla de inquietud y desafío. Esa pregunta echó luz sobre la mayor preocupación de Alejandro. «A veces temo que mis verdades sean demasiado pesadas para que alguien las lleve», dijo, su voz temblando un poco más. En ese instante, versus la cercanía emocional, sintió que la honestidad era una prueba para el presente y, sobre todo, para el futuro. «Pero creo que para construir algo significativo necesitamos ser sinceros uno con el otro». El aire a su alrededor crujía, y Alejandro sabía que comprometerse a la verdad era un paso audaz. Estaba en la cresta de una ola, surfeando entre la posibilidad de un nuevo comienzo y el miedo a un naufragio. Su mente corría en círculos mientras buscaba el momento adecuado para revelar todo de su pasado. La elección era angustiante. Podía dar el primer paso hacia una relación profunda o, al contrario, lanzar todo por la borda. «¿Acaso estás lista para lo que vendrá?», se preguntó en silencio, contemplando la posibilidad de que podría perder a Sofía o, en su defecto, encontrar una conexión más sólida. Él sintió un impulso irrefrenable de avanzar, de romper esa barrera. No se trataba solo de abrirse, era un acto de fe hacia sí mismo y hacia ella. La verdad, reconoció en un instante de claridad, era aterradora, pero también liberadora. «Por favor, no me guardes secretos», continuó Alejandro, «porque para mí la sinceridad es la única forma de avanzar». Sin embargo, al pronunciar esas palabras, la preocupación acechó en su mente. ¿Sería capaz de enfrentar sus propios demonios en las revelaciones que estaba a punto de compartir? Él sabía que había algo más oscuro y profundo que aún no había revelado, y la ansiedad crecía ante la posibilidad de enfrentarlo. Fuerzas opuestas se estaban gestando dentro de él. Descubrirse frente a ella era un acto de valentía, pero a la vez un riesgo que podría costarle más de lo que había imaginado. La noche avanzaba y, en la penumbra, se respiraba un aire de anticipación. Alejandro sintió que su vida estaba en un limbo entre el pasado que lo definía y un futuro que apenas comenzaba a vislumbrar.
¿Estás lista para descubrir todo de mí, Sofía? La pregunta flotó en el aire, cargada de un peso insostenible, mientras pasaban los instantes y cada latido del corazón lo acercaba hacia una verdad inminente. El silencio se tornó opresivo, como si los muros de la habitación estuvieran presionando sobre ellos. Alejandro sintió el sudor frío en su frente. Había consultado su mente cientos de veces antes de aceptar hablar. Sin embargo, en ese instante, rehusar la verdad se había convertido en una opción inaceptable. Recordó con claridad un momento decisivo de su vida, algo que había decidido dejar enterrado. Una decisión que lo había llevado a crear una fachada, a construir un imperio mientras su interior se marchitaba. Cuando tenía 18 años, mucho antes de tener éxito en mi carrera, cometí un error. Empezaba a rebelarse, mientras una corriente ciclónica de emociones le revolvía el estómago. Me involucré en negocios turbios, y aunque eso me alejó de mi verdadero yo, el miedo a perder todo lo que había construido me obligó a seguir adelante, mantener la apariencia de éxito. Las palabras eran cortantes, afiladas como un cuchillo que iba desnudando sus sombras. Cada sílaba acentuaba la angustia en su pecho, pero sobre todo el peso de la culpa. El rostro de Sofía mostraba un asombro palpable. La historia continuaba desenrollándose, exigiendo su atención. Lo que nunca he contado es que parte de esos negocios estaban relacionados con una familia que me intimidó, que mantuvo secretos oscuros sobre mí como una especie de moneda de cambio. Continuó, su voz cayendo en un susurro casi inaudible. Los fantasmas de esos días me atormentan y he creído que al alcanzar el éxito podría olvidarlos, pero no he hecho más que esconderme detrás de toneladas de dinero y reconocimiento. Los ojos de Sofía se abrieron, revelando una mezcla de comprensión y miedo. Alejandro se dio cuenta de que su sinceridad estaba abriendo un abismo. Una conexión genuina estaba formándose, pero su pasado arrojaba sombras sobre el futuro. Se preguntó si alguna vez podría liberarse de las cadenas que lo ataban a su historia. ¿Por qué me cuentas esto? Sofía formuló la pregunta que Alejandro había atribulado en su mente. La vulnerabilidad había comenzado a desenmascarar el dolor que él había ocultado, y ahora estaba a merced de sus propios miedos. «Porque necesito ser honesto contigo», respondió apretando los puños. «Esto no es solo sobre ser comprendido, es sobre aprender a aceptarme completamente y saber si tú puedes convivir con lo que fui. No quiero que nuestra conexión se construya sobre mentiras». La atmósfera vibraba con la intensidad de su revelación. La presión de su verdad lo había cambiado, pero la incertidumbre sobre cómo recibiría Sofía lo preservaba en un estado de limbo. Cada palabra que intercambiaban era una pieza de su propio crecimiento, pero la recompensa de esa relación aún parecía una ilusión lejana. ¿Era realmente posible construir un futuro si su pasado estaba cargado de sombras tan densas? «Lo que has compartido es impactante», matizó Sofía con una mirada, y aunque sus palabras eran sinceras, Alejandro no podía evitar sentir que la distancia crecía entre ellos. «Necesito pensar en esto». El corazón de Alejandro se hundió ante su respuesta. Había esperado que su apertura la hiciera sentir más unida a él, pero en cambio parecía haber activado una alarma que retumbaba en sus mentes. La realidad de una conexión genuina ahora pendía de un hilo, desafiando la estabilidad que ambos habían intentado construir. Mientras Sofía procesaba la enormidad de lo que acababa de escuchar, Alejandro se sintió asaltado por un torrente de pensamientos sobre su propio valor y autenticidad. Era suficiente abrirse y esperar que eso lo redimiera. La inminente separación no era solo sobre su relación, era una prueba de su propia fuerza, con la esperanza desplazándose hacia la desesperación.
Se preguntó si habría un camino para sanar sus cicatrices, no solo de su pasado, sino de la inevitable duda que se estaba gestando ahora entre ellos. ¿Podría un hombre con una historia tan oscura ser digno de amor y conexión? Esa pregunta se aferraba a Alejandro mientras observaba a Sofía, perdida en sus pensamientos, y sentía que estaba en la cuerda floja entre el miedo a ser juzgado y la voluntad de ser sincero. La tensión era tan palpable que incluso la luz tenue pareció volverse más opaca. «Solo necesito tiempo», finalmente dijo Sofía, rompiendo el silencio, llevando consigo la esencia de una decisión monumental. Y en ese momento, Alejandro supo que la batalla por su verdad apenas comenzaba, pero estaba decidido a luchar por todo lo que significaba amar genuinamente y, quizás, al hacerlo, descubrir su verdadero yo. La pregunta continuaba resonando en su mente. ¿Qué otros secretos lo esperarían en su camino hacia la autenticidad? El aire estaba cargado de tensión mientras Alejandro sentía que la conversación con Sofía había abierto una grieta en su vida, una que podría desmoronarse en cualquier momento. No podía evitar preguntarse si había sido un error revelarle su pasado. Pero el peso de su historia, que había llevado como una losa durante años, comenzaba a sentirse más liviano. Sin embargo, esa ligereza no venía sin un precio. Sofía necesitaba tiempo, y esa espera lo atormentaba. Alejandro se puso en marcha al día siguiente, decidido a enfrentar las sombras de su pasado con una intensidad renovada. La consulta que había programado semanas antes con su mentor se sentía más urgente que nunca. Se trataba de un experto en gestión emocional, alguien que había ayudado a muchos a reconciliarse con sus historias. Tal vez era el momento de dejar de lado las máscaras. Quizás ese sería el primer paso hacia la autenticidad. Al llegar a la oficina del mentor, se sintió abrumado por la curiosidad. Las paredes estaban cubiertas de diplomas y certificaciones que atestiguaban la experiencia del hombre frente a él. Este era el entorno en el cual otros habían encontrado dirección y propósito, y ahora Alejandro deseaba lo mismo. Se sentó frente al hombre que lo miraba con intensidad, como si pudiera leer su alma. «¿Por qué estás aquí, Alejandro?» La voz del mentor era firme, pero suave. En esa pregunta sencilla, Alejandro sintió que se le arrojaban las piedras de su pasado una vez más. Pero algo dentro de él lo impulsó a hablar. «Me estoy enfrentando a mis sombras», confesó, la voz un poco temblorosa. «Siento que he construido una vida basada en mentiras y miedo. He ocultado mi verdadero yo detrás de una fachada de éxito, pero no sé cuánto tiempo más puedo vivir así». El mentor se inclinó hacia adelante, mostrando interés genuino. «Entonces, ¿qué significa para ti esa verdad? ¿Cuál es el costo de no vivirla?» Las preguntas lo golpearon con fuerza. El costo. Un término que había manejado en la esfera de los negocios, pero que nunca había aplicado a su vida personal. Alejandro se quedó en silencio, reflexionando sobre todo lo que había sacrificado para mantener su imagen, para evitar el juicio. Finalmente, comenzó a hablar. Detalló su pasado, las decisiones que lo habían llevado a involucrarse en prácticas cuestionables, su lucha interna por el poder y el reconocimiento. Cada palabra que salía tenía el poder de deshacer algo dentro de él. Por primera vez se daba cuenta de que no necesitaba cargar con el peso de aquella culpa. Su historia podría ser el catalizador para crecer. Cuando terminó de hablar, el mentor lo miró fijamente. «Aceptar nuestras sombras no es un signo de debilidad, Alejandro. Es un acto de valentía. Cuanto más las enfrentes, más fácil será camuflarlas en lecciones de vida. Y es lo que debes hacer. Transformar ese pasado en un vehículo de aprendizaje». La conversación fluyó como un río.
abriendo nuevas avenidas en su mente. Poco a poco, el miedo que había sentido tras cada revelación comenzó a transformarse en determinación. No podía cambiar lo que había hecho, pero sí podía decidir cómo afectaría su futuro. Al salir de la consulta, Alejandro sintió que una chispa de autenticidad comenzaba a encenderse dentro de él. La sensación era liberadora, pero también aterradora. ¿Podría realmente confrontar a la familia cuyos secretos aún lo asediaban? La idea lo consumía mientras se enfrentaba a la disyuntiva de permanecer en su zona de confort o lanzarse al abismo del autodescubrimiento. Mientras su mente giraba en torno a las nuevas revelaciones, un mensaje de Sofía iluminó la pantalla de su teléfono. ¿Podemos hablar esta noche? Un escalofrío recorrió su espalda. Algo en su voz resonaba con el eco de una decisión que podría cambiarlo todo. Alejandro se preguntó si su viaje para la aceptación personal estaba a punto de tomar un rumbo inesperado. ¿Sería capaz de confrontar no solo su pasado, sino también los secretos de Sofía? La expectativa palpaba en el aire. El siguiente paso requería una valentía que aún no sabía si poseía. El día de la cena con Sofía llegó como un tsunami de emociones. Alejandro sabía que esa semana había sido una de las más transformadoras de su vida. Ya no era el mismo hombre que había cargado su historia como un peso. Ahora la aceptaba y buscaba crecer en ella. Había hablado con su mentor sobre su pasado y aunque aún sentía el eco de sus inseguridades, estaba decidido a dejar esa carga a un lado en su camino hacia la autenticidad. La noche prometía ser crucial. Cuando Sofía llegó al restaurante, su rostro emanaba una mezcla de nerviosismo y determinación que resonaba con la suya. El escenario estaba preparado para una conversación genuina, y Alejandro estaba ansioso por compartir sus descubrimientos. Había encontrado fuerza en su vulnerabilidad y quería expresar todo lo que había aprendido durante estos días de introspección. «Gracias por venir», exclamó, intentando crear una atmósfera acogedora, aunque la ansiedad lo recorría. Sus miradas se encontraron, y Alejandro sintió una conexión más profunda que antes. «Quiero ser honesta contigo, Alejandro. He estado pensando en nuestra conversación de la última vez», comenzó Sofía, su voz clara, pero con un trasfondo de inquietud. «Tu pasado me ha hecho cuestionar muchas cosas sobre mí también, y eso me asustó». Alejandro sintió que su corazón latía con fuerza. La historia de Sofía merecía ser escuchada, y él estaba allí, ansioso por ofrecerle un espacio seguro. «Estoy aquí para escucharte. Lo que hemos compartido puede ser el inicio de algo más grande», respondió con sinceridad. Ambos compartieron su camino, cada palabra desnudando las capas que los habían mantenido a distancia. Sofía reveló sus propios secretos, historias de inseguridades y limitaciones familiares que habían moldeado su sentido del amor y la conexión. Cada anécdota resonaba con su propia lucha, creando puentes en lugar de muros entre ellos. «Siempre he tenido miedo de mostrarle a la gente quién soy realmente», confesó Sofía, «pero después de nuestra última conversación, he estado dándome cuenta de que esas sombras son solo partes de mí. No me definen por completo, y quiero aprender a vivir sin miedo». Alejandro comprendió. Lo que estamos haciendo aquí, al compartir, es romper esos velos, dijo, sintiendo cómo la conversación se transformaba en un acto de liberación mutua. Si bien nuestros pasados pueden ser oscuros, nuestras verdades son lo que nos conecta realmente. Poco a poco, lo que antes había sido un abismo, se convirtió en un puente. El temor inicial de Sofía parecía disiparse con cada frase que compartían. Alejandro entendía ahora que su vulnerabilidad era su mayor fortaleza. Había aprendido que el amor no podía florecer en la oscuridad del secreto. Era necesario exponerse, y lo que una vez fue un temor se convirtió en un poderoso acto de valentía.
Cuando la cena llegó a su fin, el ambiente se sentía colmado de esperanza. Alejandro sabía que no todo estaría resuelto, pero sentía que habían dado un paso fundamental hacia un futuro donde ambos podían ser genuinos y auténticos. Optando por lo valiente, Alejandro tomó la mano de Sofía. Quiero que esto sea el comienzo de algo sincero entre nosotros. No solo compartimos nuestros éxitos, sino también nuestras historias más profundas. Quiero enfrentar lo que venga, ya no tengo miedo. Ella lo miró, y en sus ojos había un entendimiento profundo. Estoy lista para eso. Quiero que nuestros pasados se entrelacen en lugar de separarnos. Con esas palabras, Alejandro comprendió que había alcanzado un nuevo nivel de conexión. Se sintió orgulloso de su propia transformación. Había dejado de lado las máscaras que utilizó por tanto tiempo y había dado espacio a la verdad. El reconocimiento que finalmente encontró en Sofía no solo era un reflejo de lo que era, sino una validación de lo que podía llegar a ser. Al salir del restaurante, sintió que había conquistado sus propios miedos y barreras. El peso se había aligerado, y la noche parecía brillar con nuevas posibilidades. Alejandro había conseguido mucho más que abrirse a Sofía. Se había abierto a sí mismo. La vida se presentaba ante él con un nuevo brillo, y cada paso que daba era una declaración de que estaba listo para vivir sin restricciones. El camino por recorrer sería desafiante, pero ahora contaba no solo con su amor propio renovado, sino con la fortaleza de su conexión con Sofía. La transformación estaba completa. Su viaje hacia la autenticidad no solo había liberado a su corazón, sino que también había construido una base sólida para una relación que prometía ser real y duradera. Y mientras se miraban, Alejandro saboreó una profunda satisfacción. Había demostrado que el verdadero éxito no era solo el estatus o el reconocimiento, sino ser fiel a uno mismo y abrir el corazón a quienes realmente merecen entrar. Ahora, su historia estaba esperando a ser escrita, un nuevo capítulo lleno de luz, amor y autenticidad. La vida les deparaba muchas sorpresas por descubrir, y él ya estaba listo para enfrentarlas. No esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo.